La palabra de Dios dice que la iglesia de Jesucristo va a ser llevada a la presencia del Señor, porque la iglesia de Jesús es la novia, en la actualidad es la novia de Jesús. Es la novia de Jesucristo. Somos la novia, dice la palabra de Dios. Pero muy pronto seremos la esposa. Y para ser esposa, ¿verdad? Y aquí estamos hablando en términos simplemente figurados, porque cuando hablamos de esposa no estamos hablando y no vamos a comparar los términos humanos en lo que hoy obviamente hablamos sobre lo que es la esposa, sobre lo que es un casamiento natural, terrenal. Allí tenemos el primer versículo ya, que lo voy a estar leyendo, Carolina ahí lo compartió. Vamos a leerlo, si vos podés leerlo también. Qué interesante es tener allí los versículos en el chat. Gracias, Carolina, muy atenta. Qué impresionante. Esto es diferente. El casamiento con Jesucristo nuestro va a ser un casamiento espiritual. No tiene nada que ver con lo natural, con lo terrenal, con lo físico. Y para que haya un esposo, para que nosotros nos convertamos en esposas de Jesucristo, tiene que haber una boda. Y la Biblia habla claramente en el capítulo 19 que habrán unas bodas. Y dice el versículo 1, allí como está: después de esto oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación, honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Aleluya. Mire qué poderosa palabra, qué poderoso versículo. Allí hay una gran multitud. Qué lindo es saber de que muchos van a ser salvos. Qué lindo es saber que muchas personas van a irse a la presencia del Señor. Van a ser salvas. Por eso dice una gran multitud en el cielo. Muchas personas se preguntan, ¿dónde está el cielo? ¿En qué lugar está el cielo? Bueno, déjeme decirle que el cielo no es un lugar, sino una dimensión, que es algo diferente, ¿sí? Un lugar es una cosa, un lugar físico, nosotros nos movemos en la tercera dimensión, es un lugar físico, pero hay una dimensión superior, que algunos la llaman incluso la cuarta dimensión, que es la dimensión de esos lugares donde uno no puede ver, por ejemplo Los Ángeles, donde se mueven los ángeles del Señor, donde se mueve el mismo Dios, donde se mueve el cielo. Allí se le llama la cuarta dimensión. Por eso el cielo no es un lugar, es una dimensión. Y en esa dimensión, dice la palabra de Dios, que hay una multitud que decía aleluya, salvación, honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Aleluya. La salvación pertenece a Jesucristo. La honra pertenece a Jesucristo. La gloria pertenece a Jesucristo y el poder le pertenecen a aquel que murió en la cruz del Calvario, a aquel que derramó su sangre en ese madero, en ese Gólgota, para que vos, amigo, amiga, hermano y hermana, para que yo obtengamos la salvación y la vida eterna. La Biblia dice que por gracia sos salvo, por medio de la fe. Y esto no es tuyo, sino que es un don de Dios, un regalo de Dios. Y no es por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se enorgullezca, para que nadie se exalte y diga, gracias a todas las cosas buenas que yo hago, me voy al cielo. No es por obra para que nadie se gloríe. Tu salvación y mi salvación dependen pura y exclusivamente, 100%, a la obra redentora de nuestro amado, glorioso y poderoso Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a leer el versículo número 2 entonces, que inmediatamente va a estar allí en el chat, con la amable ayuda de mi querida hermana Carolina López. Dice el versículo 2, capítulo 19, versículo 2, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Mire qué tremendo esto. A mí una de las cosas que me llama poderosamente la atención de este versículo es, dice, porque los juicios de Dios son verdaderos
y son justos. Ahí tenemos el versículo, gracias, Caro. Los juicios de Dios son verdaderos y son justos. Fíjese que si nosotros nos vamos atrás al capítulo 18, capítulo 17, capítulo 16, 15, vemos juicios, copas de ira, trompetas, sellos de Dios, juicios sobre la tierra, juicios en la naturaleza, cae una estrella del cielo ajenjo. Bueno, suceden un montón de catástrofes, la tercera parte de la humanidad muere y uno podrá llegar a decir, bueno, pero qué terrible esto, qué doloroso, qué triste, qué duro que es Dios, ¿no? Pero fíjese lo que dice después de que Dios derrama su juicio sobre la tierra, dice, los juicios de Dios son verdaderos y son justos. Qué tremendo esto, ¿no? Dios es un Dios justo. Porque muchas veces podemos o caemos en el error de tener una imagen torcida de Dios y creer que Dios es solo amor. Y una vez una persona dijo una frase muy interesante que es, amor sin juicio es libertinaje y juicio sin amor es tiranía. Y a mí me quedó siempre grabada esa frase, porque realmente Dios es un Dios de equilibrio, es un Dios de equilibrio, el equilibrio de Dios. Nosotros tenemos que tener el concepto de Dios como un Dios equilibrado, porque si Dios es solamente amor y deja hacer a la humanidad todo lo que la humanidad se le antoje, amor sin justicia o sin juicio es libertinaje. Y lo contrario también es negativo, los extremos son malos. Juicio sin amor es tiranía. Y Dios no es ni tirano ni acepta el libertinaje. Dios es un Dios justo. Él es un Dios de amor, ya lo ha demostrado enviando lo que más ama, a su amado Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Pero Dios es un Dios de justicia también. Él tiene que establecer justicia en la tierra. Él no puede permitir que la maldad humana prevalezca durante toda la eternidad. Que la maldad humana realmente se salga con la suya. Las injusticias que hay en el mundo, las injusticias que hay en el planeta, queden realmente sin justamente ser castigadas. Fíjese que en cada país en el mundo, y muchas veces no decimos nada y no nos quejamos, existen lo que son el Tribunal Supremo de Justicia, así se llama. En Uruguay está el Tribunal Supremo de Justicia. Y en todos los países del mundo hay tribunales supremos de justicia. Y muchas veces no decimos nada, pero cuando se trata de Dios, pensamos de que bueno, qué malo que es Dios. No, si hay justicia incluso en la tierra mismo, que a veces obviamente la justicia humana siempre va a tener su parte de injusticia, ¿no? Porque somos seres humanos y nos podemos llegar a equivocar. Pero en el caso de Dios completamente diferente, porque Él es un Dios justo y sus juicios son verdaderos, dice la poderosa palabra de Dios aquí. ¿Por qué? Porque juzgó a la gran ramera, que corrompió a la tierra con su fornicación. Todos aquellos que corrompen la tierra, todos aquellos que corrompen todo lo que tiene que ver con lo puro, con lo verdadero, con lo glorioso, con lo santo, con lo que es digno de alabanza, Dios realmente lo tiene que juzgar. Todo aquello que corrompe la voluntad de Dios. Y dice, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. O sea, ¿a qué se está refiriendo? A todos los cristianos que han sido matados hasta ahora y que van a ser matados y asesinados. Atención a esto, porque en el periodo de la gran tribulación va a ser la peor matanza de hijos de Dios y de cristianos a lo largo de toda la historia de la humanidad. Hasta en el día de hoy, millones de cristianos han sido martirizados, asesinados. Pero en la gran tribulación eso se va a multiplicar de una manera impresionante. Impresionante. Y Dios realmente tiene que hacer justicia en eso, de que los hijos del Señor van a ser matados y van a ser asesinados. Dice, ha vengado la sangre de su siervo de la mano de ella. Y por eso Dios hace justicia. Versículo número 3. Vamos a leer. Versículo número 3. Otra vez dijeron, aleluya.
y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Otra vez esa gran multitud que está en el cielo alabando, adorando, exaltando y glorificando el nombre de Dios, ellos dicen aleluya, que quiere decir alabado sea Dios. Esta palabra aleluya es una palabra universal. Se dice la misma palabra en todos los idiomas de todos los países del mundo. Es una palabra la cual entendemos todos de la misma forma. Usted va a China y los cristianos dicen la palabra literalmente aleluya. Usted va a Japón, usted va a Australia, usted va a Europa, usted va a América, usted va a Sudamérica, usted va a Oceanía, usted va a África. Y en todas partes del mundo esta palabra aleluya se dice de la misma manera. Es una palabra universal que trasciende los idiomas de las naciones. ¿Y qué quiere decir aleluya? Aleluya quiere decir alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos se animan a decir amén en esta hermosa tarde? Dos palabras, la palabra aleluya y la palabra amén, son dos palabras universales. Y allí vemos a esa multitud grandísima diciendo aleluya, y el humo de ella, dice, sube por los siglos de los siglos. Impresionante. Este es el versículo 3. Vamos al versículo número 4, que dice: y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían estas dos palabras que te acabo de mencionar: amén y aleluya. Los 24 ancianos yo lo he explicado. Allí está el otro versículo. Gracias, Carolina, el versículo 4. Lo he explicado en los primeros capítulos del libro de Apocalipsis, en capítulo 4, en capítulo 5. Los 24 ancianos representan, atención y escuche bien a esto, los 24 ancianos representan a la iglesia de Jesucristo. ¿Sí? Muchos eruditos creemos que los 24 ancianos representan a la iglesia del Señor Jesucristo, que ya está en el cielo. Ya está en el cielo porque ya fue arrebatada. De acuerdo a la cronología de Apocalipsis, los capítulos 2 y 3, la iglesia está en la tierra. Pero a partir del capítulo 4, la iglesia ya no está en la tierra porque no se menciona. Aparentemente fue arrebatada en el capítulo 4. Y desde el capítulo 4 hasta el capítulo 18 no se menciona ni una sola vez la iglesia. Sin embargo, en el capítulo 2 y 3 se menciona muchísimas veces. Entonces es una muestra clara de que la iglesia ya no está en la tierra, sino en el cielo. Y estos 24 ancianos son representativos y representan a la iglesia. Los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, ¿qué hacen? Se postran en tierra y adoran a Dios que está sentado en el trono y dicen amén y aleluya. Adoraron a Dios. Adoraron a Dios. Los 24 ancianos se postran. La posición física, hermano, escúcheme bien porque esto es muy importante. La posición física tiene su valor delante de Dios. Porque yo con mi cuerpo también me estoy expresando. No solamente está el lenguaje del habla, sino que hay un lenguaje que todo el mundo lo sabe, se llama el lenguaje corporal. Yo puedo decir muchas cosas con mi cuerpo. Puedo expresar muchas cosas con mi cuerpo. Si estoy así, estoy diciendo que estoy aburrido. Y de muchas maneras, y si estoy así, estoy contento. Hay maneras de adorar a Dios también que son muy importantes. Si bien Dios está en todos lados, es verdad. Y lo podemos adorar de muchas maneras, es verdad. Parado, sentado, si tenemos alguna molestia física. Pero las rodillas y la postración es una posición realmente muy importante delante de Dios, porque yo allí estoy expresando y entregándome en cuerpo, alma y espíritu por entero a la adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores.
aquel que está sentado en el trono, como dice aquí el versículo número 4. Aquel que está sentado en el trono, le adoraron, se postraron en tierra y decían amén, aleluya. Versículo número 5. Dice, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Esa voz que salía del trono, la Biblia no dice específicamente en el versículo 5 quién es el que expresa esa voz. Es un anónimo, no sabemos bien, pero creo que no es lo más importante. Pero esta voz dice, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos. El cristiano, el objetivo principal del cristiano, el objetivo de vida principal de un cristiano es adorar a Dios. Es lo más importante de todo en sus vidas. Adorar a Dios. Después vienen otras cosas que son realmente muy importantes. Pero ayer justamente yo hablaba en el culto online y presencial, y una de las cosas que yo decía, que lo digo siempre en la iglesia, y permanentemente trato de recordarlo, porque es muy importante para nosotros los cristianos. El adorador se vuelve semejante al ser que adora. El adorador, nosotros, se vuelve semejante, o por lo menos se debe volver semejante al ser que adora. En este caso Dios. Y si Él es santo, como la Biblia dice que Dios es santo, nosotros también tenemos que volvernos semejantes al ser que estamos adorando. Alabad a nuestro Dios, dice todos sus siervos. Y los que le teméis, la palabra temor aquí, no se está refiriendo a miedo, se está refiriendo a un temor de reverencia, a un reconocimiento, a un valor de nuestro maravilloso Creador. Así pequeños como grandes, dice. No importa las edades, hermano y hermana, amigo y amiga, no importa la edad. No hay edad para adorar a Dios. No hay edad para adorar a Dios. Tenemos que adorar a Dios con todas las fuerzas de nuestro ser y de nuestro corazón. Y dice el versículo 6, y oí como la voz de una gran multitud otra vez, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Preste atención a este versículo número 6, porque este versículo 6 hace la introducción a lo que va a venir inmediatamente, que son las bodas del Cordero, que es el casamiento que la iglesia va a tener con el Señor Jesucristo. Hermano, hermana, nosotros en el cielo nos casaremos con el Señor. Habrá una grandísima mesa, inmensa, inmensa, y tendremos una cena, como todo casamiento, como toda boda. Esto va a ser diferente, esto va a ser una alianza diferente, esto va a ser un casamiento diferente al terrenal. No pienses en términos humanos. Casamiento con Jesucristo es completamente diferente, es espiritual, ¿sí? Porque la Biblia dice que Jesús es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo. Y nos vamos a unir, se va a unir la cabeza con el cuerpo y el cuerpo va a quedar completo cuando nosotros seamos arrebatados, cuando tú y yo nos vayamos a la presencia del Señor y cuando se produzca este acontecimiento tan extraordinario que son las bodas del Cordero. Quiero mostrarte un panorama bien interesante en los 7 años de la gran tribulación. Mientras en la tierra se producen los 7 años de la gran tribulación, nosotros, la iglesia, que ya vamos a ser llevados a la presencia del Señor, vamos a vivir 2 acontecimientos muy importantes. El primer acontecimiento es el tribunal de Cristo, que se encuentra en el libro de Corintios y en el libro de Romanos. ¿Qué es el tribunal de Cristo? Jesús va a juzgar a la iglesia. No va a ser un juicio para condenación. No va a ser un juicio para condenación, va a ser un juicio para ver si nosotros recibimos o no recibimos premios o lugares especiales en su reino. ¿Sí? Preste atención porque esto es muy importante.
Van a haber dos juicios, uno es el tribunal de Cristo y el otro el gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco, que lo voy a compartir más adelante en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, es un juicio para condenación. Pero la iglesia no va a tener un juicio para condenación. Cuando nos vayamos al cielo, ya vamos a ser salvos tú y yo. Ya vamos a estar en el cielo, ya no vamos a perdernos. Pero sí vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Y en ese tribunal nosotros vamos a ser juzgados de acuerdo a lo que tú y yo hicimos en la tierra, siendo cristianos. Cuánto le amamos al Señor, cuánto le servimos, cuánto nos entregamos, cuánto nos consagramos, cuánto le servimos, cuánto fruto dimos, cuántas almas ganamos. Todo eso va a ser pesado en una balanza espiritual en el cielo, en el tribunal de Cristo. Y allí se va a producir ese tribunal. Dice la palabra de Dios claramente que nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y allí seremos juzgados de acuerdo a lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo. De ahí vamos a darnos cuenta si hemos edificado sobre oro o plata o piedras preciosas o si no sobre madera, heno o hojarasca. La obra de cada uno se va a hacer manifiesta, dice la palabra en Corintios, y el fuego la va a probar, el fuego de la presencia de Cristo la va a probar. Y si nuestras obras se quemaren, sufriremos pérdida. Pero si la obra nuestra no se quemare, vamos a recibir el premio. Entonces, ese es el primer acontecimiento que vamos a tener tan importante mientras se produce la gran tribulación en la tierra. En el cielo tenemos el tribunal de Cristo. Y el otro gran acontecimiento en ese periodo de 7 años, lo que estamos hablando aquí en el capítulo 19 de Apocalipsis. Las bodas del Cordero. Luego que pasemos por el tribunal de Cristo y seamos juzgados, vamos a casarnos con nuestro maravilloso y amado Salvador. Y en este versículo 6, esta gran multitud que dice que es como un estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos y que decía aleluya porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, sigue diciendo el versículo 7. Gocémonos. Esta gran multitud sigue diciendo, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y su esposa, la iglesia del Señor Jesucristo, aleluya, se ha preparado. Se ha preparado. Hermano, gocémonos, gózate en el Señor, alégrate en el Señor, dale gloria al Señor, porque un día, ese día señalado ya está profetizado como algo presente. Todo lo que está en el libro de Apocalipsis es como si fuese algo presente. Dice, han llegado las bodas. Para nosotros todavía no llegaron, pero para Dios sí ya llegaron. Porque Dios vive en un eterno presente. Y Él ya está disfrutando de las bodas del Cordero. Nosotros todavía no, porque estamos sumergidos en el tiempo. Estamos inmersos en el tiempo. Y todavía ese momento no ha llegado para nosotros, pero pronto llegará. Es un hecho, es algo que ya está determinado por Dios, que va a venir ese día. Así como la primera venida de Jesucristo ya se cumplió, ya se concretó y ya fue una realidad. Así será también las bodas del Cordero. Dice, han llegado. Ya lo está declarando y diciendo de que es algo que va a suceder. Han llegado las bodas, dice, del Cordero. Y su esposa se ha preparado. ¿Quién es el Cordero aquí? Por supuesto, nuestro amado Señor. En un montón de pasajes de la Biblia encontramos que Jesús es comparado con un cordero. Recuerdo el momento cuando Jesús se va a bautizar en el río Jordán y allí está Juan el Bautista bautizando en el río Jordán, y cuando aparece el Señor Jesucristo, Juan el Bautista con una visión espiritual extraordinaria, con una sabiduría, un entendimiento, una claridad espiritual extraordinaria, cuando lo ve venir, él declara una palabra impresionante, dice, ahí está el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ese es el Cordero de Dios. Tremendo, ¿no?
Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado de la humanidad. ¿Por qué Cordero? Porque en el Antiguo Testamento los rituales se hacían con la muerte de los animales, de los corderos, un cordero que era inmolado, que era sacrificado, la sangre era rociada y traía el perdón de los pecados del pueblo escogido de Dios. El Cordero era el sustituto por el pecado del hombre. Jesús vino como el Cordero de Dios para morir en la cruz del Calvario. Por eso aquí está hablando de las bodas del Cordero, las bodas de Jesucristo. Y su esposa, ¿quién es su esposa? Tú y yo, hermano. Tú y yo somos la esposa de Jesucristo y nos hemos preparado. Por eso, Iglesia del Señor, prepárate. Prepárate porque Jesús no va a venir a buscar una novia toda manchada, toda sucia, toda arrugada, toda revolcada en el fango. Jesús va a venir a buscar una iglesia gloriosa, dice la palabra en Efesios, que no tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. ¿Y cómo puedo ser pastor para limpiarme, para purificarme, para ser esa esposa o esa novia, ¿verdad? Santa delante del Señor. La sangre preciosa de Jesús. Día a día tú y yo tenemos que presentarnos delante del Señor. Decirle, Señor, perdóname, límpiame, santifícame, purifícame, lávame con tu sangre, perdóname por todos mis pecados, ayúdame a no volver a tropezar, ayúdame a no volver a caer, a tropezar con la misma piedra, a volver a cometer los mismos errores. Si lo hice 1, 2, 3 veces ya basta, se terminó, Jesús viene pronto, Él es un Dios de oportunidades. Él nos da la oportunidad de reivindicarnos, de lavarnos en su preciosa sangre para estar puros, para estar limpios, para estar sin mancha delante de la presencia de nuestro maravilloso Señor. Y mire lo que dice el versículo 8, creo que tenemos tiempo, algunos minutos más. Versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, iglesia del Señor, limpio y resplandeciente. Aleluya, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Más claro que este versículo, hermano, imposible, versículo 8. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Iglesia del Señor, Dios te da una vestidura espiritual, hermano, hermana, iglesia del Señor, el lino fino. El lino fino es algo espiritual esto, no es físico. Lino fino, limpio y resplandeciente. Aleluya. Y aquí aclara, lo dice de manera bien clara, el lino fino son las acciones justas de los santos. Las acciones justas de los santos. ¿Quiénes son los santos? Tú y yo, hermano. La Biblia dice que tú y yo fuimos apartados para Dios. La palabra santo quiere decir apartado para Dios. No que seamos santos como el concepto católico de que para ser santo tenés que te hagan una estatua y se arrodillen. Eso no es un santo. El santo es aquel que fue apartado para Dios y para el propósito de Dios en su vida. Tú eres un santo, yo soy un santo. En ese sentido, de forma posicional, no porque seamos perfectos y hagamos todo bien. Cometemos errores, seguimos cometiendo errores. Pero cuando aquí la Biblia habla de los santos, las acciones justas de los santos, se está refiriendo a los creyentes, a los cristianos, a los que hemos nacido de nuevo, a los que hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo, a aquellos que hemos recibido la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida y hemos sido sellados con el Espíritu Santo. El lino fino son las acciones justas de los santos. Ahora yo te hago la pregunta, hermano y hermana, ¿cómo son tus acciones? ¿Cómo estás actuando? ¿Cómo estoy actuando? ¿Mis palabras van de la mano, van en armonía con lo que yo estoy practicando? Por eso qué importante es entender esto y es saber de que el lino fino son las acciones justas de los hijos de Dios. Y cuando estemos en la presencia del Señor,
ahí el Señor nos va a vestir. Nos va a colocar una vestimenta espiritual. No sabemos esa vestimenta cómo va a ser, pero va a ser extraordinaria. Así como una novia se viste de una manera perfecta, pulcra, con su vestido blanco para casarse, en el aspecto físico, en el aspecto espiritual es diferente, pero va a haber una vestidura espiritual que el Señor nos va a colocar a la iglesia en ese momento para esas bodas maravillosas que disfrutaremos con nuestro maravilloso, precioso y amado Salvador. Sigue diciendo el versículo 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Hermano, va a haber, allí está el versículo, va a haber una boda y va a haber una cena. Porque obviamente que en una boda después hay una fiesta. ¿Sí? Después de una boda, de un casamiento, hay una fiesta. Y uno come también. En el cielo seguramente, no sé, la comida puede llegar a ser un poco diferente a la de ahora, porque tendremos cuerpos diferentes. Hay ciertas cosas que la Biblia no nos revela y no nos muestra. Y bueno, y en eso que la Biblia hace silencio, nosotros tenemos que también hacer silencio, o imaginarnos qué puede llegar a ser. Pero va a haber cena. Acá está hablando de la cena, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. No solamente va a haber un casamiento, sino que va a haber cena también. Una mesa grandísima y comeremos allí. ¿Cuántos se animan a decir gloria a Dios a esto? Y a mí me encanta esta última declaración porque es verdad. Estas palabras, dice, estas son palabras verdaderas de Dios. El hombre podrá decir un montón de cosas, podrá mentir. El ser humano 2x3 miente, pero hay alguien que nunca nos va a mentir, porque sus palabras son fieles y verdaderas. No solamente porque no quiere mentir Dios, sino porque no puede mentir. Porque va en contra de la naturaleza de Dios. Hay cosas que Dios no puede hacer. La Biblia dice en Hebreos que es imposible que Dios mienta. ¿Por qué no puede mentir? ¿Por qué? Porque su naturaleza es diferente a la nuestra. Los seres humanos tenemos una naturaleza caída donde 2x3 mentimos. 2x3 mentimos y mentimos a veces hasta seguido. O no decimos la verdad, que es lo mismo. Pero Dios nunca miente, Dios siempre dice la verdad. Dios no puede mentir, es imposible que Dios mienta. Entonces todas las palabras que Él ha dicho se van a cumplir, lo creamos o no lo creamos, nos guste o no nos guste, se van a cumplir, porque las palabras de Dios, dice aquí claramente, son verdaderas. Y con esto voy terminando. 46 ya, con esto voy terminando. Interesantísimo este versículo 10. Lo voy simplemente a leer y hacer un pequeño comentario cortito. La semana que viene voy a reenganchar con el versículo 10, porque quiero detenerme más en este versículo 10, porque realmente es muy interesante. Se me fue volando la hora realmente. Son casi 50 minutos hace que estoy hablando. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle. O sea, el ángel del versículo 9 que le habló, ¿verdad? Juan, y que le dijo, bienaventurados son los que llegan a las bodas del Cordero, a la cena de las bodas, y que estas palabras son verdaderas de Dios. En el versículo 10 vemos una acción de Juan. Juan está recibiendo la revelación del ángel, y él lo puede ver al ángel, ese ángel seguramente resplandeciente, hermoso, como todos los ángeles que fueron creados por el Señor, que realmente brillan, son resplandecientes. Y fue tanta la hermosura de este ángel y de esta experiencia que tuvo Juan, que dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Miré qué tremendo esto es lo de Juan, ¿no? Yo me postré a sus pies para adorarlo, o sea, iba a adorar al ángel. Iba a adorar al ángel. Pero dice que él le dijo, y él me dijo, ahí tenemos el versículo, gracias Carolina, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. Mirá lo que le dijo el ángel, ¿no?
Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¡Wow! Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¡Wow! ¿Cuántos se animan en esta hermosa noche a decir aleluya? Aleluya. Ese es el error que muchas veces los seres humanos podemos llegar a cometer. Adorar a la criatura. ¿Cuántos seres humanos hoy cometen el mismo error que en ese momento cometió Juan? Adorar a la criatura en vez de adorar al Creador. Adorar a la naturaleza en vez de adorar al Creador. Gente que dice la madre naturaleza. La naturaleza no tiene madre, tiene un padre. Y ese padre es Dios porque Él es el Creador. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. En hebreo, Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et haares. Behaares haitá tohu babohu. En el idioma original hebreo, Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Y Él es el que merece toda la gloria, no la naturaleza, no las criaturas, no los ángeles. Y este ángel que ve a Juan cometer este error le dice, no me adores a mí, adora a Dios. Yo soy consiervo tuyo. Mirá lo que le dice el ángel, hermano, tremendo. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los que retienen el testimonio de Jesucristo. Somos iguales a los ángeles en ese aspecto. Adora solamente a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amados hermanos, preparémonos, que son 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, 30 años, 50, 100 años delante de la presencia del Señor. Dice la Biblia que un día son como 1000 años para Dios y 1000 años es como un día. Todo este tiempo que vivimos en la tierra tenemos que aprovecharlo para servir a Dios, para adorar a Dios, para consagrarnos a Dios, para vestirnos de lino fino, limpio y resplandeciente, para prepararnos para ese momento maravilloso en el cual nos encontraremos con el Señor.